de saber lo que Dios quiere, hoy, cada día tenemos que estar expectantes. Llevo ya un tiempo pensando que debería, yo en especial, debería buscar más a Dios, debería de pensar que, como ayer nos decían en el concierto, que Cristo viene y ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me va a acoger? ¿Seré de las 10 vírgenes que tenían sus lámparas la que se les agotó o la que la mantiene llena de aceite? Es una pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Pero no es lo que voy a hablar esta mañana. Dios ha puesto algo en mi corazón que me lo ha confirmado todo lo que hemos venido haciendo, como os he dicho. No sé si porque Miguel se ha copiado, porque hoy tenía el privilegio de poderse copiar, no sé, ahora lo veremos. Pero la verdad que Dios es espíritu y donde está el espíritu de Dios hay libertad, hay unión y hay un mismo pensamiento. ¿Amén? Amén. Vamos a 2 de Crónicas 20. Vamos a leer bastante esta mañana, por lo menos para empezar. Yo he titulado esta palabra ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la victoria? Vamos a ver. Algo hemos atisbado en esta mañana, ¿no? ¿Dónde está la victoria? ¿Cuándo necesitamos victoria? Cuando tenemos problemas, ¿verdad? Si no tenemos problemas ni buscamos la victoria, aunque la deberíamos de buscar siempre. Dice, victoria sobre Moab y Amón. ¿Lo tenemos todos? Porque quiero que me sigáis. Porque vamos a leer del 1 al 30. Muchos versículos. Segunda de Crónicas 20 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. ¿Os suena Siria? Estamos oyendo mucho estos días atrás la palabra Siria, ¿o no? Sí, ¿verdad? Porque ha pasado y pasa algo por ahí. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos.
He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Amén. ¿Por qué he querido leer un pasaje tan extenso? Porque en este capítulo la historia está entera, y porque también nos podemos dar cuenta que cuando leemos la palabra de Dios puede haber una riqueza muy grande para nosotros, porque daros cuenta, solo habiendo leído esto, a que ya os dice muchas cosas, a que ya entendéis algo, porque nos está contando un relato. Es como una película, es como un episodio, es como cuando estás viendo una serie y te tiene enganchado porque quieres ver la trama, quieres ver cómo se desenlaza todo, y aquí, si tú quieres, te va a enganchar. Y solo he leído un capítulo, pero podría leer 3 capítulos más atrás, que es donde empieza la vida de Josafat, que es de lo que quiero hablaros hoy. Vamos a hablar. Dios Santo, Todopoderoso, gracias por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por mis hermanos que están aquí en esta mañana, Señor, dispuestos, Señor, no solo a adorarte, sino también a escucharte, Padre. Toca mis labios, Señor, y que no ponga nada de mi cosecha, sino que tú me ayudes a hablar lo que es de ti, lo que tú has puesto en mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos con que Josafat significa el Señor es juez. El Señor es juez. Josafat era el rey de Judá y fue rey del pueblo de Dios en un momento que el pueblo se había dividido, y estaba el reino del norte y el reino del sur. Él era del reino del norte, y el reino del sur Dios ya lo había desechado, que era Israel, porque se habían apartado totalmente de Dios. El reino del norte, que era el que gobernaba Josafat, no se había apartado tanto, pero también se había apartado. Josafat tuvo un padre que reinó antes de él y también hizo muchas cosas buenas delante de Dios, que Josafat siguió. ¿Y qué hizo Josafat? Dice que hizo importantes reformas religiosas,
Si vamos a Primera de Reyes 22:46, vamos a ver cómo nos dice que barrió de la tierra a los sodomitas, que eran los que ejercían la prostitución religiosa. De ahí los sodomitas, suena esta palabra, ¿verdad? La prostitución religiosa. Estamos viendo un tiempo social y cultural que se puede identificar con esta época, ¿verdad? Nosotros también vivimos un tiempo donde socialmente la gente ha perdido muchos valores, culturalmente ni siquiera la religión cristiana católica predomina, porque cada uno ya dice que es de su padre y de su madre, ¿no? Que está bien, pero cada uno tiene su propia religión hecha a su medida, pero lo importante es que la gente no busca a Dios. Josafat tuvo que vivir en medio de una sociedad muy parecida a la nuestra hoy. En medio de una sociedad que además él tenía que gobernar, era un rey y tenía que hacerlo con lo que tenía. Reinó sobre Judá y una de las cosas más significativas que hizo, que para mí es la más hermosa, es que enseñó nuevamente la ley de Jehová. Se dedicó a enseñar al pueblo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo se había alejado de Dios. ¿Nos suena esto? Hoy en día la gente también se ha alejado, ¿verdad? Vemos que hay mucha gente que le hablas de Dios y sí, Dios, un ente, Dios está ahí, yo creo en Dios, yo no creo, hay muchas opiniones, pero lo que sabemos de verdad es que la gente se ha alejado de Dios. Estamos viviendo tiempos de guerra, pero la guerra, ¿sabéis qué? Que yo me he dado cuenta, leyendo este pasaje, leyendo esta palabra, que la guerra no está ni empieza, ni es cuando la oímos, cuando estalla en Francia ese atentado, cuando estalla en el 11M este atentado que hubo en España, ahí no empieza la guerra, ahí nos damos cuenta de que hay guerra, pero la guerra ya estaba hace mucho tiempo, como estamos viendo aquí también, la misma guerra. Unos países que eran hermanos, que eran hijos de un mismo Dios, que Dios había hecho obras en medio de ellos, como vamos a ver, y que estaban peleándose. Y nosotros que estamos aquí a este lado y además conocemos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver lo que hizo este varón de Dios. Aunque hubo algunos tonos grises en la vida de Josafat, la tónica general de su vida fue muy buena. Mirad, Josafat lo primero que halló es que su pueblo era muy ignorante y por lo tanto lo primero que se propuso fue que fueran bien educados. La enseñanza pública de la palabra de Dios cambia, hace que toda una sociedad pueda cambiar. En esa época fue toda una sociedad, pero mira, siempre tienes que pensar que se empieza con poquito. A mí esto me traía a la mente, que cuando yo voy a los servicios sociales y me dicen, bueno, está muy bien todo lo que hacéis y cómo ayudáis a la gente, y no solo con los alimentos, sino con su vida y tal, pero ¿cómo lo hacéis? Y yo muchas veces me cuesta explicarlo, porque solo hay una manera. Yo no lo hago de otra manera, y es llevando a la gente a la palabra de Dios, llevando a la gente a un encuentro con Jesús, y el encuentro con Jesús es a partir de fe y a partir de creer en su palabra, por fe. Cuando nosotros empezamos a ministrar a las personas la fe en la palabra de Dios y a decirles, como cuando yo voy a la cárcel, mirad, lo que aquí dice es verdad y ha cambiado mi vida. Yo soy el primer ejemplo, la persona cambia. Os lo digo porque yo cambié con la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí hemos cambiado con la palabra de Dios? ¿Cuántos seguimos cambiando con la palabra de Dios? No soy yo la única, ¿verdad? Y cuando a mí me preguntan, yo les digo, yo les hablo de cómo mi vida cambió. Yo les digo que hay una salida. Yo les hablo de Cristo. Y entonces, las vidas cambian. Esto es lo que pasó. Cuando la gente se aleja de Dios, se aleja de la palabra, se hacen ignorantes, porque tú sabes que la palabra te hace sabio.
Tú sabes que la palabra no solo es medicina para tus huesos, sino que te hace más inteligente de lo que eres, porque aquí hay inteligencia pura, porque es la palabra de Dios, es la palabra que ha salido de su boca para nosotros, y a veces no le damos la importancia que tiene, pero este rey sí que se la dio. Y sabes que dice, ir por su pueblo significaba que salió de su comodidad y fue el evangelista de la época, un rey que podía haberse quedado en su trono y salió a evangelizar con la palabra de Dios, con la palabra que había en ese tiempo, que a lo mejor era hasta Deuteronomio, a lo mejor era el Pentateuco, pero tenía la palabra de Dios, tenía los mandamientos, tenía las leyes, tenía la esencia de la palabra de Dios, la caída del pecado, la solución para el hombre. Y él se dedicó a eso, a ir a una ciudad, porque Judá, si lo veis en el mapa, no es Madrid, no es Valencia, es un país que tiene muchas ciudades, y él se dedicó a ir por todo Judá, diciéndole a su pueblo, esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios dice, ahora tenéis que quitar los ídolos, como oíamos ayer. Y a veces nos creemos que esos son para los que están allí, como decía de San Pedro, para los que tienen muchos dioses, y nosotros no tenemos dioses. Y ahora me dirijo a nosotros mismos, como nos decía, a mí ayer me tocó lo que dijo Ale San Pedro. No tienes quizá ese Dios del entretenimiento, que ya no puedes vivir sin las series, que ya es más importante ver una serie que estar leyendo esto, que es una aventura tras otra, que son reales. Sabes que muchas de las series son ficción, esto es real, esto ha sucedido, y ha sucedido y está escrito para que tú lo sepas, para que tú cambies y para que tú seas transformado y puedas transformar a otros muchos. Estamos llamados a predicar la palabra, a ofrecer cambios de vida a través de la palabra, y con lo pequeñito que hagamos podemos crear grandes cambios. ¿Lo creéis o no? Amén. Grandes cambios. Estamos en una ciudad pequeña en comparación con Valencia, en comparación con Madrid, en comparación con España entera, pero aquí en esta ciudad podemos producir cambios, porque ¿sabes qué? Que cuando la gente empezó a ver que la gente había cambiado, tuvieron temor de Dios. Las naciones vecinas dijeron, ¡wow! ¿Qué ha pasado ahí? Qué bueno sería que aquí empezara a haber temor de Dios, que no solo fuera que yo tuviera que ir, o que cuando voy, pues no es que tenga que ir, cuando voy a los servicios sociales me preguntaran, sino que ellos mismos dijeran, ¡wow! ¿Cómo ha cambiado esta gente? ¿Qué tienen? Y les entrara temor de Dios. Qué bueno sería esto. Pero la obra de Dios en el mundo se hace con gente, ¿verdad? Amén. ¿Y qué tenía Josafat? ¿Iba solo? Mira, para mí, estudiando este personaje, me ha encantado. Era muy inteligente. ¿Sabes por qué? Porque toda su inteligencia era buscar a Dios, buscar el propósito de Dios, estar delante de Dios, tener temor de Dios. Todo salía de la esencia de Dios. Y él no iba solo. Él no decía, aquí yo soy el rey, soy el ungido, soy el que tiene la palabra y ahora los ministro a todos. No, él formó líderes. Él no solo se dedicó a ministrar la palabra, él formó líderes. ¿Y qué tenía él? Tenía gente muy valiente, gente muy esforzada, líderes valiosos. Los dones personales de estos guerreros y su sentido de sujeción y obediencia al rey les aseguraban grandes victorias. Eso es lo que le daba temor a las naciones vecinas, ver lo que ahí se estaba formando. Eso es lo que nosotros deberíamos formar y lo que estamos formando. No deberíamos, yo confieso, pero estamos formando. Vamos a hacer este año que entra 5 años en esta iglesia. Y yo estoy de verdad muy orgullosa porque yo miro para atrás y no veo ni siquiera en mi vida que estoy como empecé. Yo veo que hemos avanzado. Y es la mentalidad de que cada uno de nosotros somos guerreros valientes, esforzados y temerosos de Dios.
¿Nos dice algo esta clase de guerreros? En 2 de Timoteo 1:6 nos está hablando de la conquista a las tinieblas. Tenemos no solo una guerra física, tenemos una guerra espiritual. Y esa guerra solo se libra en el aposento cerrado. No se libra con espada, como hemos visto en este pasaje, ya os habéis dado cuenta, ¿verdad? No tuvieron que hacer nada, nada. Ellos solos se destruyeron. Pero hubo una cosa muy importante que se hicieron: adorar a Dios. Y adorar a Dios no es cantarle alabanzas. Adorar a Dios no es tener una voz bonita o entonar bien un canto. Adorar a Dios es que sale del corazón y que yo reconozco quién es y que yo me quebranto cuando estoy diciendo: precioso Jesús, cuando contemplo esa obra en la cruz, tanto amor derramado, tanto has hecho por mí. Y no puedo seguir porque se me tienen que saltar las lágrimas de pensar en lo que estoy diciendo. Esa es la adoración. Esa es la adoración que tiene que estar en tu corazón, no solo hoy, sino cada día, en lo secreto de tu habitación. Ahí está la victoria. Empezábamos diciendo: ¿dónde está la victoria? Ahí está la victoria. Mira, ahora vamos a ver, y ahora sí que nos vamos a centrar en este capítulo que hemos leído, cuando vienen los verdaderos problemas. ¿Dónde está la victoria cuando vienen los verdaderos problemas? Vemos aquí a Josafat desesperado. Mira todo lo que os he contado. Me gustaría que en casa lo cogierais esta semana como una motivación y leyerais desde el capítulo 17 hasta aquí al 20, son 3 capítulos, y vais a ver la historia de Josafat, porque es tremenda. Dice en el 17:3: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Daos cuenta, y así sigue y sigue y sigue. Y ahora vemos, después de todo esto que os he explicado, que Josafat tiene miedo. Con ese ejército que había formado, sabiendo que las naciones vecinas ya les temían. ¿Y por qué tiene miedo ahora? ¿Por qué Josafat de repente dice: esto me puede? Él contaba con un gran ejército. Sin embargo, ahora que venía un gran ejército contra él, ¿qué hace? Dice: acudieron algunos a decirle: contra ti viene una gran multitud. Madre mía, cuando nos agrandan el problema, yo puedo saber que tengo un problema, ¿vale? A mí, yo soy una persona que tengo ese defecto, que yo a lo mejor sé que algo malo viene o algo malo me va a pasar, pero si vienes, si me lo dices, si me lo agrandas, todavía me pongo peor, ¿no? No porque no me gusta que me lo digan, sino porque a todos nos entra miedo cuando nos muestran el problema aún más agrandado, ¿o no? Yo ya sé que vienen a por mí y ahora me dicen: una gran multitud viene a por ti. ¡Oh, madre mía! Y entonces le dice quiénes son. Y vemos qué es lo que hace Josafat, ¿no? Lo primero que hace: tuvo temor, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda la nación. Era un rey, tenía este poder, pero tú tienes este mismo poder en tu vida. Tú mismo te lo puedes aplicar. ¿Estás viendo problemas personales en tu vida? Humíllate, busca a Dios y búscalo en oración. Y si quieres, si puedes, búscalo hasta en ayuno. Aparta, ayunar es apartar tiempo para Él. Es dedicarte a orar y, como veíamos esta mañana en el tiempo de alabanza, a escuchar, no solo hablar. Porque a veces nos es muy fácil hablar, pero nos es muy difícil escuchar, y hay que escuchar también a Dios.
Hay que saber escuchar a Dios. Aparta ese tiempo. Si estás viendo las noticias, si estás viendo los rumores, si estás viendo, como estamos viendo, que la sociedad es un caos, tanto por lo que va a suceder ahora, con quién va a ser o quién no va a ser presidente, qué va a pasar o qué no va a pasar con la guerra, que se ha aparcado ahora con todo esto de las elecciones, pero que está ahí, que siguen bombardeando, que sigue gente muriendo, que siguen pasando cosas. Humíllate y ponte en oración y busca en ayuno a Dios, porque esa es tu mejor arma. Aunque tenía un gran ejército, dijo, no tenemos poder sin ti, confiamos en ti. Eso es lo que dijo Josafat. Dios, no tenemos poder sin ti, confiamos en ti. Mirad, y una cosa que me llama mucho la atención es que, como hemos visto, hace una oración. Y en esta oración descubrimos quién era el enemigo. Cuando tú le hables a Dios, yo siempre lo digo, cuando tú le hables a Dios, no le digas solo lo que le dices todos los días. Dile todo lo que hay en tu corazón. Aunque Él ya lo sepa. A veces a mí hay gente que me dice, es que Dios ya lo sabe, me da igual. Tú eres madre, tú eres padre, ya sabes lo que quiere tu hijo. Pues imagínate que tu hijo estuviera mudo todo el día y no te dijera nada. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría eso? ¿Te gusta que tu hijo te diga lo que necesita, verdad? Pues a Dios también le gusta que nosotros le digamos lo que necesitamos, aunque Él lo sepa, pero quiere que se lo digamos. Y mira, ¿cómo lo descubrió? Ahora sí que me gustaría que me acompañaseis a Deuteronomio 2, porque para mí esto ha sido muy importante. De aquí me salió que se peleaban entre hermanos. Todo está aquí en la palabra de Dios, no nos inventamos nada. Deuteronomio 2, y dice, en el versículo 4, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Seir, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos. Daos cuenta, de Seir venían, ¿os acordáis? De Seir venían. Más para abajo en el 9 dice, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo se la he dado a Ar por heredad, los hijos de Lot, unos de Saúl, otros de Lot, todos eran hijos de Dios. Si sabemos que hemos ido leyendo la Biblia desde el principio y vemos la historia, Esaú era hermano de Jacob, ahí hubo una guerra, luego se reconciliaron, pero ahí quedó una enemistad. Pero Dios respetó a Esaú y dijo, cuando vosotros conquistéis la tierra, lo que yo le he dado a Esaú no lo toquéis. ¿Por qué? Porque también eran considerados hijos de Dios. Lot, sabemos el problema que tuvo con Abraham. Cuando conquistéis la tierra, no toquéis a Lot. Y sin embargo, ahora, ¿qué le dice Josafat? Dice, ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Ahora ellos eran hermanos, eran todos hijos de un mismo Dios, y ahora vienen, ya ha pasado tanto tiempo, ya ha habido una descendencia que se ha alejado de Dios, que ya no saben de Dios, y se pelean unos contra otros. Es lo que está pasando hoy en día. En estos territorios que hay tanta guerra, hay pueblo de Dios. Hay pueblo que ya conoce a Dios y pueblo que tiene que conocer a Dios. Y nosotros tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por la paz de Israel, como dice la palabra. Tenemos que orar porque se cumpla la palabra de Dios. Tenemos que orar porque sea la solución no que nosotros queremos, sino la que Dios tiene, como pasó en este caso. Más adelante vemos que el espíritu de profecía cayó sobre un levita.
¿Qué era un levita? Un levita era una persona que estaba dedicada al servicio de la adoración, como os he dicho, adorar, no cantar. Estaba tan dedicado exclusivamente a la adoración que no hacía otra cosa. Hubo un mandato de parte de Dios que los levitas estuvieran delante del templo adorando a Dios y que el pueblo los sostuviera. El pueblo sostenía económicamente o materialmente a los levitas. ¿Para qué? Para que ellos ministrasen delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque era muy importante. Porque estando en el centro de la adoración es donde vas a tener la solución a tus problemas. Y esto Josafat lo sabía muy bien. Y él no solo había establecido la palabra, sino que había establecido, tal y como decía la palabra, esos levitas que ahora le beneficiaron trayéndole la profecía de que no iban a ser destruidos. Daos cuenta. Y es cuando vemos más adelante que dice: estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. No temáis ni desmayéis. Siempre que Dios te ve en problemas te dice no temas, pero también te dice estate quieto. ¿Cuánto cuesta a veces estarse quieto, verdad? Ahora, frente a los problemas personales o frente a los problemas mundiales que vemos, yo saldría corriendo, pero Dios dice estad quietos. ¿Pero quietos dónde? En mi presencia, buscándome a mí, porque dice buscadme a mí y viviréis. Una cosa que también me llama la atención es que dice: sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. ¿Cuál es este Espíritu? El Espíritu Santo, el mismo que tienes tú. Vino sobre la reunión y les dio palabra y les dio solución. Es el mismo que tienes tú. Cuando tú te reúnas, cuando tú busques, cuando tú te humillas, ese mismo Espíritu va a venir a ti y va a hacer lo mismo que hizo en este levita. Te va a dar palabra, te va a dar orientación, te va a dar dirección. Que el soldado cristiano salga contra sus enemigos espirituales y el Dios de paz le hará más que vencedor después de haber hecho esto. Nuestras tribulaciones, cuando hagamos esto, van a resultar ser nuestro provecho, como veíamos al principio. Las tribulaciones, las situaciones difíciles nos van a beneficiar, pero cuando estemos en esta línea. Josafat exhorta a sus tropas a tener fe firme en Dios. Daos cuenta. Me encanta este Josafat. Después de... Mira, hizo esto por el pueblo, puso líderes, luego delegó porque deja que este levita dé la palabra. Luego vuelve a tomar el control y en el versículo 20 lo vemos que dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en vuestros profetas y seréis prosperados. Estaba confirmando la palabra de Dios. Y entonces se dedicó a organizar y puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. Qué importante es tu vestido, porque Él te ha vestido con ropaje real. ¿Y sabes qué? Que eso es lo que tú vas a mostrar al mundo, cómo vas vestido. Y nuestro vestido no es lo que llevamos puesto, es lo que decimos, es lo que hablamos, es lo que damos a entender. Ese es nuestro vestido. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, justo ahí, cuando comenzaron a adorar a Dios, a alabarle a Él, justo en ese momento salió el ejército y se pusieron unos contra otros y se mataron ellos mismos. Pero 3 días estuvieron recogiendo el botín. Por eso tu tribulación puede resultar en tu provecho. Cuando tú estés atribulado, angustiado, viendo los problemas, pero tú te humilles, busques a Dios, Dios te va a dar no solo la victoria, te va a dar el botín.
Amén. Josafat se mantuvo cerca de la adoración de Dios y eso le trajo una gran victoria. ¿Dónde está la victoria? Como empezábamos a decir, en la adoración a Dios, en el lugar secreto, en la búsqueda de Dios. Tenemos una gran responsabilidad frente a los problemas y circunstancias que están sucediendo en este tiempo. Quizá tú digas, yo no voy a votar, y Dios no te va a condenar por eso. Dios no quiere ni que votes ni que no votes. Dios quiere que ores. Dios quiere que busques lo que en cada líder que se está presentando está manifestando una cualidad que concuerda con la palabra de Dios, concuerda con las actitudes y los valores que tiene que tener la palabra de Dios. Y si ninguno los cumple, tu misión y la mía es orar. Tenemos que orar, porque mientras la gente siga alejada de Dios, esto va a ser un desastre, como era un desastre cada rey que se sucedía inundaba en los caminos de Dios. Esto también lo podéis leer porque es muy interesante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hay una parte que no podemos eludir porque somos la luz del mundo. Somos la sal de esta tierra. Me encanta que nos llamemos así, y yo fui la que lo propuso, pero es que me encanta cuando nos dice Jesús que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Somos vida porque Él nos ha dado vida. Y somos la sal porque Él ha puesto sabor en nuestra vida. Y somos la luz porque Él nos ha alumbrado. Pero ¿qué vamos a hacer con todo ese paquete? ¿Nos lo quedamos? No, tenemos que ponerlo a funcionar. Porque allá afuera necesitan esa luz, necesitan esa sal y necesitan esa vida. Dios está llamándonos a un compromiso más fuerte. ¿Quién va a decir, heme aquí, yo voy? A lo mejor no tienes que ir a ningún lado. A lo mejor solo tienes que decir, heme aquí, Señor, y ponerte en oración. Y lo demás ya sucederá. De verdad que para mí esta palabra es un reto. Un reto de ver que lo que estamos viviendo este tiempo, tanto social como religiosa como culturalmente, es lo mismo que se estaba viviendo en este tiempo. Con las mismas problemáticas, con las mismas guerras, con las mismas seres humanos. Y el ejemplo de aquellos como Josafat que hicieron lo recto delante de Dios. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Lo dice varias veces. Si os leéis del 17 al 20 lo dice varias veces. Y aquí una vez más. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Porque Dios estaba en medio de su vida. Cuando Dios ve un corazón dispuesto, Él puede hacer grandes cosas con ese corazón. Amén. Amén. Amén.